Antes que nada, quiero agradecer infinitamente a todas las personas, a todos los radioescuchas, televidentes, internautas que nos siguen a través de las publicaciones y los programas en vivo de Claro y Directo MX. Muchas gracias. Y en particular, esta ocasión, quiero agradecer a mis paisanos en el estado de Morelos, quienes siguen también los contenidos de Claro y Directo MX, me siguen en las redes sociales. Muchas gracias, nos escuchan allá a través de Radio Señal todos los días de lunes a viernes y atiendo con especial interés esta petición, este comentario. Algunos me han hecho incluso un reclamo de por qué analizamos temas nacionales y no hablamos nunca del estado de Morelos en específico. Bueno, pues evidentemente es un estado que atraviesa una condición muy específica. Hablamos muy seguido del tema. No hay en Morelos esencialmente un gobierno muy brillante, más bien todo lo contrario, un gobierno bastante deficiente, bastante malo, lo hemos abordado muchas veces, pero hay una inquietud en este momento en el estado de Morelos, además de los problemas de inseguridad y de abandono generalizado que tiene el estado, pues por el tema electoral. Y quiero aprovechar este escenario y esta coyuntura política electoral para un poco, pues, darles un análisis, una visión de cómo se ve el escenario para el estado de Morelos. Bueno, el estado de Morelos está siendo en este momento gobernado por un mandatario con las particularidades que ya sabemos de Cuauhtémoc Blanco, un exfutbolista muy popular, muy bueno como futbolista, pero muy malo como gobernante. Eso creo que las pruebas están ahí de los resultados. Sin embargo, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reconoce en la figura de Cuauhtémoc Blanco un gran atractivo popular. Tiene muchas particularidades, ya lo hemos dicho en otros tiempos. López Obrador ve en Cuauhtémoc Blanco pues esta figura de alguien que viene de abajo, alguien del pueblo, que triunfa como deportista, pero que además tiene este atributo de poderse hacer cargo del gobierno en esta fórmula presidencial de más vale 90% de honestidad y 10% de experiencia para ejercer un cargo de alta responsabilidad. Bueno, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, 10% de experiencia significaría mucho, la verdad, pero sí es muy popular. Todavía en Morelos, a pesar de los malos resultados de su gobierno, es un gobernador popular. Sin embargo, la calificación de su gobierno en Morelos no es precisamente la mejor. ¿Dónde está reflejada finalmente la calificación del gobierno, no del personaje? En las pasadas elecciones intermedias en las que Morena, que es realmente el partido que cobija políticamente a Cuauhtémoc Blanco y no el PES, que fue quien lo postuló y ahora están peleados, sino Morena, enfrenta la primera gran derrota electoral intermedia cuando pierden la presidencia municipal de Cuernavaca. La pierden además porque tuvieron ahí un presidente municipal que hoy está en la cárcel, Antonio Villalobos. Bueno, pero vale la pena no perder de vista las implicaciones que tiene un mal gobierno en el municipio y un mal gobierno en el estado. Y la gente opta por regresar a una opción política que ya gobernó en el estado de Morelos y ya gobernó en Cuernavaca y opta nuevamente por el PAN. Y eso enciende una alerta inmediatamente en Morena para ver hacia el 2024 como una posibilidad de que, si bien no es que tengan ya perdida la elección, sería mucho decir ello, pero sí por lo pronto ya no la tendrían tan fácil como la tuvieron en el pasado proceso electoral de 2018, en el que tampoco lo perdamos de vista. Y para los que no lo saben, Morena ganó la presidencia municipal de Cuernavaca sin candidato. No tenían candidato. Bueno, había un candidato, lo suspendieron, etcétera, y literalmente sin candidato el suplente llegó a ocupar la posición y vean lo que sucedió. Bueno, la gente no lo tiene extraviado, eso la gente sí lo registró. Cuernavaca está abandonada, Morelos está abandonado y esto va a tener una implicación sin duda en el proceso electoral para el 2024. Morena no la tendrá tan fácil. El presidente López Obrador no va a estar en la boleta, pero sí está haciendo su tarea el presidente, y el presidente se mantiene arriba en las encuestas, se mantiene arriba en casi en todas las mediciones que se hacen de su popularidad y de aceptación, y en Morelos evidentemente esto no es la excepción. Los programas sociales están surtiendo su efecto y tienen su parte positiva para lo electoral. Con ello, el presidente López Obrador, además, no solamente para Morelos, sino para todas las elecciones en el país, se ha convertido en el gran elector. Es él el quien dice quién va de candidato o candidata en un estado. Y su récord hasta ahora es casi impecable. En lo que va de su gobierno, comenzaron gobernando, además del país y tener el control en la Cámara de Diputados y Senadores, comenzaron gobernando a un tercio del país. Es decir, en las gubernaturas, una de cada tres, si la ponemos en esa proporción, eran ya gobernadas por Morena cuando arranca
el sexenio de López Obrador. Hoy, que estamos ya en el inicio del ocaso de su sexenio, Morena ya gobierna las 2/3 partes del país. No lo perdamos de vista. Las 2/3 partes del país ya son gobernadas por Morena. Y en el 2024 viene un proceso de renovación de varias gubernaturas, Morelos incluido. Entonces, pues, con este gran récord que ha tenido el presidente López Obrador de ser él quien designa a quién va en cada estado, solamente han perdido en algunos estados en donde, pues, digamos, la elección del candidato o candidata no ha sido la más afortunada por diversas razones. Pero esencialmente, y aquí viene la gran clave de esto, el presidente ha mantenido una línea inamovible en su método de selección. Por supuesto que las encuestas y todo esto que se habla de quién es más popular y quién es más conocido es una forma de ponerle una pantalla a un proceso de selección que desde Palacio Nacional se hace con el dedo del presidente. Ahora sí, lo que diga su dedito. ¿Ejemplos? Tenemos muchos ejemplos. Más reciente, para que lo tengamos claro, era indudable que ni Higinio Martínez ni Horacio Duarte, hombres muy cercanos al presidente, sobre todo Horacio Duarte, muy cercano de la confianza del presidente y todo, pero no fueron ellos los nominados a la gubernatura del Estado de México, fue Delfina Gómez. ¿Por qué? Porque Delfina Gómez es alguien a quien el presidente considera compañero de lucha o compañera de lucha, ¿no? Igual con estas características que le gusta al presidente, una mujer humilde, una maestra que viene de abajo, que sube, que llega y que va a ser gobernadora, muy probablemente. Todo indica, las encuestas dicen que sí. Coahuila. En el caso de Coahuila, la lucha era esencialmente para Morena entre dos candidatos. Armando Guadiana, senador de la República, empresario, y Ricardo Mejía Verdejo, un hombre que se convirtió en cercano al presidente López Obrador en el gabinete como subsecretario de Seguridad, etc. ¿Para quién fue la nominación? Para Armando Guadiana. Él ganó la encuesta. Bueno, ¿por qué la ganó? Porque Armando Guadiana es un empresario esencialmente del ramo minero que apostó con dinero desde que López Obrador ha buscado la presidencia de la República. Él ha estado ahí con él, es compañero de campaña. Así pues, podríamos poner otros ejemplos. En Oaxaca, por ejemplo, mucha gente decía, no, Oaxaca va a ser para Susana Harp porque pues es una mujer conocida, el apellido pesa, el presidente López Obrador la tiene en gran aprecio, es una mujer, está muy bien que sea una mujer para Oaxaca. No, fue para Salomón Jara la nominación. ¿Por qué? Porque Salomón Jara es compañero de lucha de López Obrador, como lo es Salgado Macedonio, que no pudo ser candidato en Guerrero, etcétera, etcétera. Entonces la línea está muy bien trazada. Caso Morelos, no hay de mucho escoger en la baraja. Hay solamente dos opciones, dos figuras políticas activas en este momento que reúnen estas características que al presidente López Obrador le gustan y ha mantenido. A menos de que cambie, lo veo muy difícil, pues el presidente podrá elegir entre dos. Entre Rabindranath Salazar Solorio, que es actualmente un funcionario que le ha acompañado en toda la administración, estuvo primero al frente del Banco del Bienestar, después lo movió a la subsecretaría de Gobernación, con un encargo fundamental para el presidente. Rabindranath fue el coordinador de sondeos y de campañas en temas sensibles como el Tren Maya, en fin, con obras complejas que necesitaban operación silenciosa, medición de opiniones. Esa fue la labor de Rabindranath Salazar, Rabín como se le conoce en Morelos, y ahora lo ha puesto muy cerquita de él ahí en Palacio Nacional. Y la otra figura que reúne esas características pues es la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia. Es una mujer también que históricamente ha estado en la lucha con Andrés Manuel López Obrador, independientemente del partido. Hoy también llamada al gobierno federal a acompañar en la Lotería Nacional. Así que por más maromas que tienen en Morelos algunos personajes que intentan pues hacerse populares o que pues tienen o manejan la idea de que la nominación ya está pactada y que le van a dar oportunidad a Cuauhtémoc Blanco de dejar a su sucesor, probablemente no tienen la información correcta o no han leído correctamente o están acostumbrados, y este es otro fenómeno que ha pasado también. Recordemos que muchos funcionarios, muchos políticos que hoy están en Morena vienen del PRI o vienen de otros partidos políticos en donde están acostumbrados a que la línea venga de la dirigencia nacional, y han perdido de vista que en el caso de Morena no hay dirigencia nacional. Bueno, sí la hay, pero no se deciden las cosas ahí, se deciden en Palacio Nacional y se deciden a partir de ciertas cosas que están muy claras y muy expresadas. Así que el gran elector pues va a tener de dos.
El que tiene ventaja porque además tiene una característica especial que el presidente ha respetado, es que a quien el presidente le pidió en su momento se hiciera a un lado, como se lo pidieron a Rabindranath Salazar Solorio en el 18, se hiciera a un lado para darle paso franco a la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, y él lo respetó, pues entonces tiene todavía ventaja sobre eso. Hay una idea de que Cuauhtémoc Blanco se ha plegado a la figura de Claudia Sheinbaum y con ello pues tendría la posibilidad de que Claudia Sheinbaum impulse a quien Cuauhtémoc Blanco quiera dejar en la gubernatura. La verdad es que esta es una idea nada más que tienen, cuando en el fondo lo que se busca pues es darle a la ahora gobernador en el futuro una posición de fuero constitucional, y no necesariamente por las tropelías que dejen el gobierno del estado, que seguramente serán muchas, sino por las investigaciones que están latentes en la unidad de fiscalización de la Secretaría de Hacienda, que en su momento Santiago Castillo detectó y que obligó a que sí o sí el entonces pues el manager de siempre de Cuauhtémoc Blanco, José Manuel Sanz, tuviera que dejar el gobierno, tuviera que hacerse a un lado para quitarle presión a esa demanda que había y que hay todavía, porque está vigente una serie de operaciones que en su momento como futbolista Cuauhtémoc Blanco habría hecho indebidamente con su representante. En fin, ese es tema del pasado, pero necesita fuero constitucional por varias razones, así que no se descarta que pueda ser lanzado a una candidatura en la Ciudad de México para legislador local o para legislador federal. En fin, ya se verá. Así que, amigos de Morelos, pues esta es un poco la lectura de cómo vienen las cosas para el 2024. Esa es la razón por la que hoy los virtuales o los muy posibles candidatos, Margarita González Arabia, Rabindranath Salazar Solorio, en el lugar que lo quieran poner, están relativamente tranquilos, sacan un poco la cara, se hacen un poco presentes, pero no están tan activos porque están pues con la certeza de que el presidente los quiere cerca, los necesita en el gobierno y que la designación será entre uno de ellos dos. Otros personajes y aspirantes y tiradores, pues algunos están todavía muy verdes en sus aspiraciones, son muy jóvenes, no forman parte de este grupo selecto de los compañeros de lucha del presidente López Obrador, pero sí, si son pacientes, si son inteligentes, si saben esperar su tiempo y su momento, por su juventud y por su tiempo, seguramente tendrán oportunidad más adelante. Los que le apuestan a la estrategia de derrochar dinero, los que le apuestan a la estrategia de que creen que la gente ve muy bien, que dejen ahí a un segundo, a un subordinado para que siga las cosas, pues no han terminado de leer bien la política en Morelos, no han terminado de entender muy bien a un electorado que ya optó por varias alternativas, por la alternancia en Morelos, y que por más equivocaciones que tiene, como la tuvo recientemente el electorado en Morelos, pues sencillamente aplican voto de castigo y van para otro lado. Graco Ramírez intentó dejar a su hijo, y ¿en qué terminó el PRD? Terminó deshecho. Los priistas intentaron las mismas imposiciones de siempre, y el PRI en Morelos no existe, está deshecho. La oposición no existe, salvo este hilillo de posibilidades del PAN con José Luis Uriostegui, que es el virtual candidato a la gubernatura también por ese partido político. Puede dar competencia, pero si no le apura y no endereza el barco ladeado que se cayó en aquel puente desde el inicio de su administración, va a ser muy difícil para Uriostegui que pueda entrar en una competencia real. Pero bueno, pues hay tiempo todavía, no mucho, pero lo hay. En fin, así un poco el escenario en el estado de Morelos. Paisanos del estado de Morelos, un placer estar en comunicación con todas y todos ustedes. Muchas gracias por seguirme, y pues para los amigos que nos ven y nos escuchan en otras partes del país y que también están ya inmersos en esta pues dinámica de sustitución y se barajan nombres y quién va a ser el candidato. Esto está pasando en Guanajuato, está pasando en Veracruz, está pasando en varios estados, ¿no? Entonces, pues aquí mismo en la Ciudad de México. Entonces, sirva pues este análisis sobre el estado de Morelos para entender un poco por dónde podrían medir las designaciones de Morena para 2024. Gracias, pues soy Roberto Díaz Guerrero. Los espero, ya lo saben, de lunes a viernes, 2:30 de la tarde, tiempo del centro en el país, aquí en redes sociales y en radio, televisión, también a través del portal www.cdnoticias.mx. Gracias, pues hasta la próxima.